noches. Estamos aquí en Café Sin Censura. Estamos con Ari y Licos. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de la evolución humana y las ciudades como tal, que va junto con pegado, se puede decir. ¿Cómo ves, Ari? Ya sé. Oye, ¿qué investigaste tú? ¿Por qué? Yo estuve investigando lo de la evolución humana. Bueno, yo estuve investigando, o sea, de las dos, de la evolución junto con la de cómo vivían las personas antes. O sea, Ujú. desde los cavernícolas y luego cómo después, ya, porque creo que era Pangea al principio y luego como empezó cuando ya hubo el deshielo y todo ese desmadre, cómo las personas se fueron separando y ya cada quien como que en su pedo, ¿no? Ujú. Sí, yo también estuve viendo lo de cuando estuvo lo de Pangea. Ya ves que era un solo continente. Ajá. De ahí. Pero, de hecho, ¿sabes lo que estaba notando? Ujú. Que estaba checando que supuestamente las ilusiones cavernícolas se comunicaban con señales de ruidos, que no tenían como que un idioma y que después ya con el tiempo de civilización se hicieron los idiomas. Pero no sé si tú checaste, pero bueno, de dato que yo investigué un poquito, fue supuestamente que la gente vio en cavernas y tenían una forma de, o sea, alimentarse, ¿no? Y que pues eran más como que nómadas, eran más rudos, o sea, eran más, o sea, no era como que en ese tiempo era nada más comer, era cazar, comer y reproducirse, como un animal, güey, o sea, Sí, literalmente, como estado es, salvaje, ¿no? ajá, como estado salvaje. Y de hecho estaban diciendo que pues cazaban mamuts, ¿no? Y vestían con pieles de animales, que cazaban con arpones de piedra y pues y luego metal, ¿no? Que fabricaban ellos mismos. Bueno, que ellos mismos hacían. Y pues Ujú. y hablamos de las pinturas rupestres, o sea que ellos pintaban como que era su forma de comunicarse, yo creo. O sea, con dibujos. Sí, lo que yo también vi era algo similar, pero lo que decía que aquí, bueno, lo que yo vi era que lo que comentas tú, pero igual lo de sus parejas no era como te diré, como dicen que las agarrabas y le pegabas con pues el mazo, ¿no? Que las Mm. agarraban del cabello, sino que, pues sí, la mujer como tal, pues tenía como más reproducción con otros, hombres de la tribu y que uno de ellos tenía que sobresalir como el más fuerte y más, Fuerte. sí, como el que manda más. De hecho Y estaba pues viendo también eso. De que ujú, creo que competía entre ellos mismos y el más fuerte es el que puede tener relaciones con varias las pues mujeres en ese tiempo. Pero dato bien curioso era que supuestamente la mujer cavernícola, o sea, en ese tiempo, cuando tenía su periodo o iba a dar a luz, la daban en otra cueva. O sea, era como que separado de los hombres. ujú, Que nunca sí. entendí el por qué, pero pues ella ahí decía. Pues, sí, yo tampoco lo estuve buscando eso, pero no, como que se saltó esa parte de cuando la mujer iba a dar a luz y el periodo bueno, yo lo tuve como de 3 años o 5, Ujú. pero no da el del primero y del primero al tercero, no da como que hacía en ese tiempo. Es que es algo bien raro, ¿no? Ujú. Este, ahí te meto. Porque, o sea, como que hay cosas que nosotros pensamos que hacían y otra cosa porque pues la tele nos cuentan y el momento que leemos es como de, wow, no, no era así. Ujú. Sí, porque Porque, uh-huh, dice que la hipótesis científica más aceptable actualmente es la que
que la especie humana moderna surgió en África hace 200.000 años. Eh, eh, Sí. y se supone que... A ver. Bueno, yo sigo más en la parte de esto porque yo no sabía, o sea, de la parte de los cavernícolas, que había como 200, es más de 200 cuevas que se han cubierto con pectorales grabados. O sea, supuestamente en España y en Francia. Y Ujú. tienen ahorita 25 o 10 mil años. Pero sí, o sea, ¿cómo vamos haciendo, no? O sea, de que vivían, comían carne, cazaban y se reproducían nada más y se veían, y pues, obvio que tenían que ser nómadas porque pues tenían que ir atrás del animal, ¿no? O sea, estar cazando animales. Pero también lo que chequé fue que cuando se crea el fuego, o sea, que el hombre crea el fuego, ¿te acuerdas? Ujú. Ya después de eso fue como de, ya como que empezaron a cocinar la carne y luego ya como que se sentaron ahí ellos mismos y te das cuenta como que ya empiezan ellos como que a cultivar, como que lo que no sé muy bien es cuándo empiezan, o sea, a decir las como que las primeras palabras, ¿no? O sea, cuando salen, o sea, como que empiezan a hablar. O sea, hay películas como que muy ficticias, pero no aparece, o sea, el que digas, ah, ya empezaron a gesticulizar y hablar, o sea. Pues lo que yo estaba investigando, que decía que casi tiene 1190 años, algo así, más o menos, cuando el primer humano como que habló, pero no es, mm, o sea, lo da como en tiempo no exacto, nada más es un aproximado lo que comentan. ¿Y qué lengua fue? O sea, ¿qué idioma? A lo mejor ya es una lengua muerta, la que habló. Mm, Déjame ver. Sí, es una lengua de lenguaje como, bueno, era de señas y de como gestos y articulaciones, pero con la voz. O sea, como la de los sordomudos, o sea, cuando hacen lenguaje de señas. Casi, casi Sí, así. se puede decir que se fue la primera esa. Mira tú. Y también, ¿cómo se llama? De ahí que pues los nómadas y los sedentarios pues se fueron separando. Los nómadas fueron los que como que empezaron a poblar todo el mundo porque seguían viajando y en algunos se quedaban en los lugares que a ellos les agradaba, los otros seguían como siguiendo su paso, ¿no? Y ya Ujú. cuando encontraban un lugar donde a ellos les parecía que era bueno para quedarse, pues se quedaban y ya nada más ¿qué se dice? Entre 100 y 200 personas como que se expandían y las que se iban quedando ese grupo se iban disminuyendo cada vez y el sedentarismo empezó. Sí, y creo que ahí fue cuando ya empezó la agricultura, cuando ya empezó todo el desmadre del, ¿cómo se llama? De construir las primeras chozas, vamos a decirlo, porque no eran casas, eran como chozas, o eran, sí eran chozas, ¿no? Que eran Ujú. con palos y hojas, creo. O sea, era algo muy diferente. Sí, pues yo me imagino que eran casi querían hacer lo mismo que una cueva, ¿no? O sea, darle la misma forma, pero pues no podían hacer como la forma de la cueva y empezaron a hacer como dices tú, las chozas. Aunque sabes que yo siento que algunos ojoros no se quedaron, se hicieron sedentarios y otros se hicieron nómadas. O sea, a mi punto de vista, yo creo que es así. Que se hicieron como que algunos sedentarios, otros nómadas y se empezaron a mover. Y pues sí, creo que aún seguimos con lo de Pangea, ¿no? O sea, o ya se acabó la Pangea. A ver, vamos a ver. Pangea. Ahorita lo vamos a googlear a la Chile, no pasa nada. Mm, No, ahí se acaba, ¿no? Lo de Pangea, porque se supone que a cuando ver. ya es por ahí.
cuando ya estuvieron como más en sedentarismo. Vamos a ver. Porque Pangea termina después de la era de hielo. Pangea. Pero recuerda que, que había todavía, ¿cómo se llama? Había más nómadas que todavía cazaban Ujú. en el hielo. Dice la liberada continental de una superficie Pangea comenzó hace aproximadamente 230 millones de años, iniciando un proceso de fragmentación que derivó a un placer continentales que desplazaban una con respecto a otra. O sea, llegó más oceánicas figuras. Bueno, chingas, te pero. Ujú. Hace 230 millones de años. A ver. Hace más de 300 millones de años es como se creó Pangea. Sí, pues yo también tengo lo mismo. Uh-huh. Sí, porque era más fácil que hubiera traslado, porque yo decía, bueno, pues, chingada madre, ¿cómo está el pedo? O sea, más chiquita. Yo decía, ¿qué onda, Alberto? ¿Cómo estamos? Yo decía, a ver, si China está acá, luego África está acá, México está hasta la su puta madre de este lado, ¿cómo? O sea, si supuestamente se iba a creer los dos primeros hombres se encontraron así, porque pues hace de la evolución y todo el desvergue, como fregados, o sea, como esa población se puso a pasarse de muchos lugares, ¿no? O sea, como que algo no me cuadraba. Hasta que ya después ya reconocí bueno, conocí lo de Pangea y dije yo, ya tiene más, ¿cómo se llama? Más lógica, ¿no? O sea, que solamente era un Ujú. continente y que por las placas tectónicas, se separó, ¿no? Y creo que también bueno, ya estaba la era de hielo. Vamos a ver la de la era de hielo, porque eso sí. Y no es la de las películas. No, no es la de las películas. Ujú. Sí, está la de era de hielo en películas. Es la que te iba a salir. Sí, me va a salir esa madre. No mames, hace más tiempo. La edad de hielo fue es más reciente, se inició hace 110 millones de años y terminó cerca de 10 millones de años. Aquí yo tengo que dice que 200 millones de años. 200, yo tengo 110, puta madre. ¿Cuál chingados es? Es que como que no es muy exacta, creo. Uh-huh. Porque tengo Aquí, supuestamente que si la temperatura de la edad de hielo era 7 grados inferior al conjunto del planeta, ujú. supuestamente. Que en ese momento, sí, era los de la época de los cavernícolas, porque ya saben, ahí me parecen ahí los mamuts, me parecen ya otros animales que pues ya la gente cazaba, Ajá. literal. Entonces sí era como de, Pero sí, o sea, como el ser humano va, o sea, ya va evolucionando, ¿no? O sea, es como de, Sí, porque antes, que, pues, uh-huh, Paqueto estaba todo junto, estaba Rusia, Estados Unidos, España, Argentina, o estaba sea, casi todos los Japón, países. estaban juntos todos, eh, y pues con el movimiento de las placas y terremotos, maremotos y todo, volcanes activos fueron desplazando la Tierra, sus movimientos, pero en sí fue el choque de placas, bueno, lo que dice aquí. Mucho que de placas. Ujú. ¿Sabes qué también lo que yo llegué a ver? O sea, bueno, no ver, sino fue como que me entró más la duda. Pues sí, eran cavernícolas y cuando ellos entraron, o sea, ¿crees que la forma de ellos ya de comer cambiaría? ¿O sigue siendo la brusca?
yo digo que en ese momento que todavía está lo de la era de hielo, yo digo que todavía sigue siendo la misma, ¿no? Porque se supone que todavía ahí no conocían el fuego, Ujú, tenían que cazar eh, todavía igual, pero creo que ya eran un poquito como más, como más despiertos, ¿no? En esta cuestión de cazar, porque se supone que, bueno, lo que dice aquí, que ya tenían como planeado cómo iban a cazar a su presa y ujú. tenían herramientas que ellos mismos ocupaban, que las formaban con ramas, lodo y piedra. Sí. De hecho, sí, es como que algo bien curioso, ¿no? Y aún yo me sigo pensando porque pues la evolución está bien cabrona. Porque o sea, me entran como curiosidad de que, ok, cazaban así y así. O sea, en qué año empezaron a hablar. ¿Cuándo empezó, o sea, cuándo se empezaron a hacer las lenguas, no? O sea, ¿cómo fue que, o sea, quién dijo, yo voy a inventar el español, yo voy a inventar el japonés, yo voy a inventar el mandarín? O sea, a veces me entra así la curiosidad porque, bueno, se me termina Pangea porque Pangea se llega a mover un chingo, Ujú. y todo el desmadre, ok. Y luego ya por los movimientos, por lo que Pangea ella se desaparece y se hacen ya el continente africano, el continente americano y así nos vamos, ¿no? Y Ujú. tú dices, pues ya la gente se tiene que quedar, o unos siguieron moviéndose, pues tú sabes, ¿no? En los continentes que ya se habían formado. Pero aquí el detalle es, cómo la gente, o sea, cuando, o sea, ¿quién se le ocurre la idea de decir, nosotros vamos a hablar mandarín o nosotros vamos a hablar español, nosotros vamos a hablar, por si en México pues hablábamos dialectos, ¿no? Antes de que no conquistara España. O sea, ¿cómo llega todo ese desmadre? O sea, es como que yo me entro la curiosidad bien cabrona. Aproximadamente nuestro planeta hace 70 millones de años. Uh-huh. Sí, Mira, sí, ¿cómo se sí. hace en Google? A la chingada. Vamos a ver qué pedo. Hola, Albert, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Pero sí, Este, es lo que te ujú. comentaba que era lo de eran las señales eh, ¿cómo se llama? Ajá, Bueno, pero eso de fue en la humo de eso, y de los, ajá. pero eso es en la parte de Pangea. Después de Pangea, en Tierra Azteca, qué chido. Este, que te decían, así me te idea. Pero te decía que después, o sea, de que termina Pangea, que Pangea se mueve, o sea, por las placas tectónicas se separan o sea, de ser Pangea y se convierte pues ya cada quien en su continente. Obvio que pues había mucha gente regada en varias partes de lo que fue Pangea y se quedan ahí, o sea, vamos bien, ¿no? Todos hablaban con el lenguaje de señas. Ujú. Pero en qué momento, o sea, nosotros como personas dice un güey, al chile ya me cansé de hablar este idioma y voy a inventar el mío, ¿no? O sea, vamos, o fue como de que vamos a inventar el español, o sea, como que quiénes o quién se le ocurrió esa maldita idea de decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a practicar el mandarín o cómo fue o sea, hablaron con vocales, o escribían, o sea, cómo el lenguaje va cambiando, porque pues sí, el idioma va cambiando constantemente y es parte de la evolución del ser humano, ¿no? El idioma. Es como ahorita, ya están metiendo la madre y media del el famoso, ¿cómo se llama? La inclusividad. Es una mamada, pero bueno. Ujú. Entonces, o sea, ¿en qué momento, o sea, llegamos a hacer o sea, cómo fue, no? O sea, cómo fue que se dio los idiomas, ¿no? O sea, no sé, o sea, el habla o la escritura, o sea, qué pedo. O sea, yo Sí. sé que, de hecho, yo sé que la escritura, bueno, no era escritura, se comunicaban con pinturas, o sea, con dibujos, y también tú dices tú, con ruidos ¿cómo se llama? Movimientos de mano. Ujú. Pero, ¿cómo se llama? O sea, ya después, pues dices tú, o sea, ¿quién fue el primer güey que dijo, este es un, y dijo, I, o, qué pedo, o sea,
O sea, eso es lo que yo a veces no comprendo. Bueno, es Sí, como que porque, no comprendo, sino con la duda. sí, porque lo que yo investigué que el último, bueno, supercontinente Pangea se formó hace unos 310 millones de años y comenzó la separación hace 180 millones aproximadamente. Bueno, lo que yo encontré. Pero el de las lenguas es que muchos dicen, bueno, aquí dice lo que yo estaba investigando, Ujú. que son los 700 millones que el primer humano como que se empezó a comunicar, pero con señales de humo y todo así. Ese como que fue también igual su primer de hola, acá estoy, como comunicándose con otra Marce. Ya, ya, ya me imagino así, dos humos es uno, como código Morse, o el humo para acá, es, ¿cómo se llama? Es jálate, para acá es vete, o sea, a veces o sea, ¿cómo se comunicaban, no? O nada más era como que aquí estoy, ¿no? Ujú. O, o como que era algo, ¿no? Algo bien chistoso. Bostezame. Sería padre, o sea, yo digo que es lo que sería padre, que se subieran gente y también tuvieran así como de que, güey, yo tengo otra cosa, pero pues, tu madre, la gente no viene, la No, gente no nos quiere. Para mí que tú eres doble, o eres como otra francesa más, tienes a medio TikTok bloqueado, me cae. como no hago casi por eso. No, o sea, de medio TikTok. Pero sí te digo, es algo como que bien raro, ¿no? Ya ves que vamos a buscar, ¿no? ¿Quién? O sea, ¿cuál fue el primer idioma en hablarse? Vamos a ver a la chingada. ¿Cuál fue el primer, a ver, pues como pendeja, idioma en el mundo? ¡A huevo! La primera lengua en hablar hablada por humanos, la prueba arqueológica que tenemos hoy no es, permite afirmar que la lengua más antigua en el mundo era la sumeria, el Ujú. idioma del amor. O sea, la sumeria, a ver, vamos a ver o sea, cómo soy la de la sumeria. A ver, ¿cómo era Google? Es traductor Google, ¿verdad? Ujú. Traductor. Nada más es para ver cómo se oye. Es sumeria, ¿verdad? Sí. Bueno, A ver, yo tengo otro que dice que fue hace 500, 500 millones de años. Bueno, y fue en África y, ga- y se derivó de gaseación, que fue el primer lenguaje. Bueno, aquí es lo que dice. Es que casi a todo ver. lleva a África, lo que Dice, los encuentro. primeros arqueólogos que tenemos hoy nos permite afirmar que la lengua más antigua en el mundo es la lengua sumeria. Se remonta en los años al menos 3500 antes de Cristo. La prueba más antigua de sumerios escritos se encontró en Irak de hoy en artefacto conocido como la tabla de Kish. Y los 200 millones de años, no aparece más. Es que puede ser, vamos a buscar otra. El idioma del amor. Güey, pues eran cavernícolas. Creo que no creo como que dijera unga unga love love, no, o sea, y sobe sobe. Chúngala, cachúngala. Se le cale, cale. Ujú. No, no, no. Mira, bíblicamente dice, ¿cuál es el idioma de Adán y Eva? Aquel era un de multilenguas. Dios habla en sueco y Adán en danés. Ok. Ah. ¿Cómo no? Ok, supuestamente dice, ¿cómo nació el primer idioma? Aquí supuestamente lo que estoy leyendo dice,
Los mongenesis argumentan que la lengua surgió con un primer grupo humano en África, lo que tú estás hablando. Esto se Ujú. sostenía que hubo una sola lengua origen, que se fue fragmentando en diferentes lenguas más tarde. La filongesis cita el inicio de la lengua más allá del origen del hombre sapiens. O sea, se llamaba... ¿Cómo? Gelondesis, algo así, no sé. Esa madre, sí. Sí, fue la primera y fue, te digo que fue en África, es lo que me pareció cuando Ajá. la encontré. Decía que todo. Y lo que estaba estudiando, lo primero que te digo que saqué mi apunte, mm, salía de África, o sea que todo salió de África. O sea, como que los primeros pobladores, o sea, como que digas tú, de los más chingones fue en África y Ujú. y así, ¿no? Si el lenguaje viene de una sola lengua o de muchas distintas. Esta es una de las primeras preguntas que, bueno, eso no es importante. Dice, la monogesis es argumento de la lengua surgió como el primer grupo de humanos de África y esto sostiene que hubo solo una lengua de origen, que se fue fragmentando a diferentes lenguas más tarde. Dice, la filogénesis cita el inicio de la lengua más allá del origen del Homo sapiens. Según la teoría, la lengua surge después del ser humano y surge de diferentes lenguas a diferentes núcleos y alrededor del planeta. Uh. Ajá. Dice el origen de la lengua en una incógnita. Al final puede... Ah, no, es importante. Mm, no, no viene nada importante. No viene nada importante. No es eso, que sí, empezó en África. Como, pues sí, como una lengua, ¿no? ¿Cuál es la Sí, lengua más antigua de México? Supuestamente México también tenemos una lengua más antigua de México, es la lengua quiligua. Es la más antigua de México y está en peligro de extinguirse debido al rápido descenso del número de hablantes a los últimos 35 años. sí. Es lo que estoy viendo. Pero Pero, o igual ya sea, ves cómo va cambiando de, digamos, de una cueva a civilizarse, y igual fue cambiando lo de sus hogares, ¿no? Porque en vez de que estuvieran ya metidos en una cueva, ya tenían como, pues sí, tipo como que techito, ¿no? empezaban como que empezaban a sembrar y luego, o sea, como que yo siento que sembraban y también cazaban, pero luego después como que encontraron el fuego y dijeron, bueno, a mi punto de vista, o sea, yo, como decimos, ¿cómo se llama? Pensamiento humilde pendejo, pero pues ahí va. O sea, yo creo, yo. Que pues dijeron, bueno, ya está el fuego, ya sabemos cómo, o sea, sabemos cómo atrapar a un animal sin matarlo, ¿no? Entonces, pues atrapamos a un animal y lo hacemos como ya parte de la, no de la humanidad, sino, o sea, de la familia, sino es como que, este, lo tengo para mis comidas. Porque te va, si te acuerdas, creo que sí, en la edad de en la parte de la Pangea, este, ya era como que ya estaban adiestrando lobos, porque la primer perro, o sea, del ancestro de los perros era el lobo. Entonces creo que sí, Ujú. los lobos fueron los primeros en ser domesticados, ¿no? Y sirvieron para cazar. O sea, los mismos lobos ayudaban a cazar a las otras personas. Eh, No era tanto. eh, pues se supone que sí, los lobos fueron los primeros animales domesticados y, ¿cómo se llama? Fue también, ay, fue mucha ayuda para ¿cómo se llama? Los, es que ya no sé cómo llamarlos, y, bueno, le puedes decir ya sedentarios, ¿no? Que en Ujú. ese tiempo no sabíamos ni cómo podemos llamarlos. Pues yo sigo diciendo que, o sea, venían siendo como que nómadas, ¿no? Y el último ya fue como de que, pues ya, sedentarios. Pero vio como que, pues todo esto va, pues sí, va cambiando. Ujú. O sea, ya va cambiando todo el desmadre, ¿no?
de las cosas del show. Así es. Y al igual al ir evolucionando su capacidad de poder cazar y todo eso, también fue evolucionando la forma de cómo vivían y cómo la agricultura fue entrando en sus vidas, ¿no? Ujú. Porque sabes qué es lo que también yo pienso, que, o sea, en ese tiempo no, como que no existen los valores porque seguimos como que el hombre macho, o sea, de que, porque algo, eso sí yo no estudié bien, fue si la mujer también casaba, o qué onda Jair, si te puedes subir, súbete, güey, porque tú eres psicólogo y si eres un chingo, este, o sea, cómo era el pensamiento en ese tiempo de la gente, ¿no? O sea, ya si nos pasamos ya un poquito ya de la parte de la cavernícola, de que ya se sentaron, ya había fuego, ya había todo el desmadre, y empiezan Ujú. pues también, o sea, ya las elecciones van cambiando, ¿no? Por decir, ya que se deshace Pangea, pues por decir, los de África ya tienen una forma de construir sus casas, los de la India otra, o sea, todo el desmadre, ¿no? Sí, Sí, con agricultura se volvían sedentarios. Este, entonces, o sea, cómo va cambiando todo ese desmadre, ¿no? Y por decir, aquí en México, pues sabemos que los primeros, pues eran las pirámides y que vivían en chozas y vivían en otros, no sé qué desvergue vivían. O sea, como que ya van cambiando, ¿no? Y pues, así. Pero, o sea, la pregunta aquí sería es, ¿cómo ya las personas llegaban a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo fue este cambio tan brusco de decir, o sea, de la evolución? No, es que no sé cómo explicarlo, para hacerlo más resumido. O sea, de cómo, o sea, ellos cazaban, tenían su forma de, tú dices, comunicarse con sonidos y con movimiento de manos y hacer su primer, como dices tú, el primer lenguaje que fue en idioma en África y luego cada quien hacer su idioma, pero cómo fue, ¿no? O sea, el decir de el impacto, ¿no? Para las otras personas, ¿no? De que, ¿sabes qué? Ya empieza a haber más sonidos, ya empieza a ver como que a gesticulizar o formar palabras, ¿no? Es como que dices tú, qué rollo, ¿no? ujú. Ese vuelve bien raro. Sí, porque, pues, es como dices que cómo va, cada quien tiene su idioma, ¿no? O sea, digamos, ahorita como lo conocemos, no sé, algunos hablan inglés, otros chino, otros, japonés, ah, otros, italiano, no sé, a saber, o sea, cómo se dividió ese primer idioma a demasiados, y cómo también se fue perdiendo. Porque pues dices tú, o sea, o sea, no creo que, por decir, el mandarín fue el primer idioma, ¿no? O sea, tampoco creo que Japón tuviera el China tuviera su primer idioma, ni Japón, ni ¿cómo se llama? Hungría, o sea, como que había, y como que, sí, igual que nosotros, ¿no? En México, que estamos pidiendo nuestros dialectos, o ellos tienen sus dialectos, pero sí o sea, me quedo así como que impactada, o sea, a mi punto de vista, ¿sabes lo que yo creo? Que Ujú. o sea, que todos eran como que un grupito y el momento de que se separan, no, o sea, mi punto de vista, es cuando ya alguien empieza a hacer como sonidos, a juntarlos, ya como que ver como que palabras, como que lo aíslan, ¿no? O sea, como que dicen, sabes que tú no eres, como que no perteneces. Y luego viene la otra parte donde los otros como que se sorprendieron a mi punto de vista y se empezaron a juntar con ellos y se hicieron como que grupitos, ¿no? O sea, como de que como lo ahorita de los brujos, ¿no? De que esa persona es media rarita, no me junto con ellos. O sea, y todo eso, ¿no? Y es el idioma probablemente existente de los humanos. Um, o sea, la comunicación sí te la puedo, o sea, sí creo, porque pues los animales también se comunican.
Pero pues cómo el idioma puede ser antes del humano, o sea, eso sí me saca como que en contexto. O sea, me sale con la duda más. Sí, porque cómo vas a decir que el idioma empezó primero si no había humanos? Ujú. Ese O también sería sea, el pues, detalle. ahora, otra cosa, como a lo mejor, digo, porque supuestamente, o sea, como los biólogos dicen, somos animales, ¿no? Pero Es el que Homo antes del sapiens, Homo bueno, sapiens era el homino, algo así se llama. ajá, pero era un animal, o sea, es que supuestamente nosotros, o sea, lo que dicen los biólogos, este, o sea, entre comillas, porque pues no está como que al 100% verificado, es que venimos de la familia de los monos, o sea, de una parte de la familia de los monos, no que venimos de los monos. Este, y éramos otros animales más, porque pues no razonábamos, éramos como que, pues tú dices, pues era más con sonido, no como lo hacen los chimpancés, como lo hace un león, como lo hace una ballena. Todos ellos se comunican, ¿no? O sea, actualmente, o sea, ¿cómo se comunican? Pues con ruidos, con bailes, no sé, el pavo real hace su pinche desmadre, se pone a bailar para cortejar a la mujer, hace su pinche sonido para hablar a la cría o hablar a la pareja, o sea, todo eso, ¿no? Y digo yo, ok, si era como un lenguaje, ¿no? O sea, como una forma de comunicarse. O sea, estoy creando. Pero ya como que el idioma, yo siento que yo sí, eso fue como que más adelante, a mi punto de vista. O sea, cada quien puede decir, sabes que tiene razón. Pues sí, porque, pues, como tal, sí, los animales se comunicaban entre ellos, pero no hablaban, o sea, que se les escuchara la voz, ¿no? Sino que también igual, ay, espera, No es este, acá. Ah, ujú, los animales Olis. les ven primero. Hola, ¿qué tal? Hola, Sí, buenas noches. solo para comentar sobre el punto que comenté, los neandertales, bueno, tomando en cuenta como no humanos a neandertales, homo habilis, cualquier Ujú, especie anterior al Homo sapiens sapiens, que es actualmente nosotros, de ellos hay registros y se sabe que sus pinturas rupestres son muy complejas. De hecho, ujú, recientemente se han encontrado datos en los cuales ciertos símbolos se ha tomado como que son parte de un lenguaje todavía más complejo del que se creía. Es decir, no nada más comunicaban, sino también tenían registros de información, es decir, marcaban temporadas del año o fechas de migración de ciertas especies, etcétera. Entonces, muy probablemente el lenguaje exista antes de los humanos. Y sí, efectivamente, el lenguaje es la evolución de la comunicación. Sin embargo, decir que el lenguaje dista mucho de una comunicación, vamos a llamarla entre comillas, simple, tampoco es tan correcto, porque en ese aspecto tendríamos primero que definir exactamente qué es lenguaje y ujú. separarlo completamente de cualquier otro tipo de forma de comunicación. En ese aspecto, un lenguaje pueden ser muchas cosas. Sí, porque es el lenguaje corporal. O sea, es lo que yo voy. O sea, yo siento que era más como que el lenguaje corporal y de sonidos, ¿no? O sea, como que no había como el de ahorita de que podemos formar palabras. ¿Sabes? Mi punto de vista, o sea, pendeja, yo siento que es así. Que era más como que Creo que ruidos más y que nada más. a lo que se están refiriendo es al que el lenguaje contenga información no literal. Por ejemplo, no es lo mismo decir, por ejemplo, detente o mira arriba o mira abajo, que ayer me sucedió esto. Es decir, Ujú, ya estás eh, poniendo una carga informática más compleja en una frase o en una forma de expresarte, que no es lo mismo que una información literal en ese momento. Y por eso les comentaba que probablemente, según los estudios más recientes, el lenguaje, como lo describen ustedes, que es una carga de información, haya ocurrido incluso antes de que se estableciera la especie Homo sapiens sapiens con los neandertales y los Homo habilis, ujú. porque ellos ya tenían esta forma de comunicar por medio de sus pinturas, y es decir, al ellos poderlo comunicar de forma plástica, significa que ellos también verbalmente podían comunicarlo entre ellos. Sí, exactamente.
Ok, sí, sí, tienes razón. Que sí, ellos plasmaban como tú comentas, ¿no? Plasmaban lo que iban a hacer, ¿no? Los Digamos, pintores rupestres que le llaman. si querían cazar, Ajá. pues iban a pintar la persona cazando a un animal, ¿no? Y eso Lo más seguro es que esas pinturas tuvieran, hasta ahorita donde se sabe, primero se creían que eran nada más registros, ahora sí como de yo registro aquí lo que yo hice, pero ahora se sabe que más que nada vienen por estas nuevas investigaciones que han surgido y sobre todo esos símbolos que se han notado en diferentes partes. Obviamente se tiene que hacer todavía más investigación, pero lo más probable es que sean registros para poder educar a los más pequeños. Y es algo bastante común. De hecho, ahorita ya existen especies de animales que no tenemos registro desde cuándo suceden, pero por lo menos ya se sabe que mínimo de los últimos 30 años que hemos estado observándolas, enseñan ciertas prácticas a sus descendientes. Nos referimos a ciertas prácticas que son diferentes a prácticas similares de otras especies, es decir, ejemplo, estrategias de caza, estrategias de supervivencia, etcétera. Y lo manifiestan por medio de la educación a los más pequeños. ah, Olis, Jair. Porque también es algo que me entró curiosidad, porque bueno, ya de que dices tú, de que pues antes existía lo que era Pangea cuando estaban los nardentales y luego ya se vuelven los Homo sapiens, no Homo sapiens sapiens, no me acuerdo en qué era fue, porque sí estoy bien bruta en ese aspecto, pero cuando se Fue en la terminó lo era de del hielo. Pangea, ¿eh? Fue en la era del hielo. En la era de hielo, no la de Pangea, ¿no? Pues en la película sí sale. Entonces sí, ajá, que sí, porque fue en la época de literalmente donde ya agarraban al lobo como lo empezaron a domesticar, ¿no? Pero aún así siguen siendo nómadas. Cuando se hace todo este desmadre de que ya se separan las placas, bueno, Pangea separa por placas tectónicas o el deshielo y todo ese desmadre. Esta es la duda que me tengo ahorita y sigo repitiendo, es ¿cómo es que se separan los idiomas? O sea, ¿quién fue la primera persona que dijo? Ese es un ejemplo. ¿Saben qué? Vamos a hablar hoy chino. O sea, como que, ese es como que, ¿cómo se les ocurre, no? O sea, porque pues eran solamente un idioma. En ese aspecto, creo que el problema es ver que los humanos salieran de algún punto en específico. Por ejemplo, se tiene registro del Australopithecus en África, pero por ejemplo, los Ujú. neandertales, los Homo habilis no desaparecieron nada más así, algunos se fueron mezclando, etcétera, y no es como que vengamos de un solo punto en común, algunas son hibridaciones, otros vienen de otras partes. Entonces, así como no creo que haya habido un primer perro, no creo que haya habido un primer humano. Es decir, es una serie de cambios que a la larga ya pasaron tantos cambios que ya se puede considerar algo diferente. Pues ¿Y no lo en qué sé. punto Digo, nos eso podemos...? iría en contra de Ajá. muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría nada más preguntar a Avalon un ejemplo de el caso que comentaba de donde el lenguaje no es exclusivo del ser humano. Como comentaba, los neandertales y los homo habilis ya se presume que tenían lenguaje complejo, que es como el que se está describiendo ahorita, no nada más Pero comunicación, son sino seres lenguaje humanos, ¿no? complejo. Por eso yo dije claramente que tomando en cuenta humanos como Homo sapiens sapiens. Ok, pues bueno, Porque también yo los creo biólogos que lo cuentan como si fueran animales. Supuestamente nosotros, o sea, pues supuestamente porque ellos lo dicen, somos animales, o sea, somos otra especie más, pero pensante. ujú, O sea, somos animales pues bueno, pensantes, supuestamente. eh, Taxonómicamente somos animales porque tenemos todas las características de animales. O sea, es Ujú. taxonomía, no es por ujú. otra cuestión. Desde el punto de vista Simplemente el tipo de psicológico, no células que somos tenemos, animales, el, perdón. tenemos, bueno, desde el punto de vista psicológico, no somos animales, tenemos cuatro cosas que nos hacen diferentes, muy, muy diferentes, y una de ellas es el lenguaje.
Uno de los, digo, de los demás desconozco completamente, pero sí sé un poco un poquitín de, de la parte de lingüística desde el punto de vista psicológico y el mayor lingüista que ha existido en este sentido, pues es el ruso Vygotsky, que bueno, él decía que ponía un ejemplo, ¿no? Imagínense que hay una cueva, ¿no? Y nosotros vamos en un tour, ¿no? A esa cueva y el guía nos dice, miren, aquí hay una prueba de que hubo seres humanos en esta cueva y la prueba es que aquí hay 3 piedras juntitas. ¿Eso es una prueba? 3 piedras juntitas. Pues obviamente la respuesta es no. O sea, esas 3 piedras pudieran estar por cualquier motivo, ¿no? Ujú, Después sigues el recorrido y dices, mira, aquí hay una prueba de que hubo un ser humano aquí. Y hay un poco de paja seca, ¿no? Y tú dices, bueno, la paja pudo estar porque un animal la trajo, ¿no? O etcétera. Sigues adelante y ves una pintura rupestre y te dicen, ¿ves estos dibujos? Es la prueba de que un ser humano estuvo aquí. Y ahí sí dices, ay, eso sí es una prueba de que un antepasado estuvo aquí. La razón es que el lenguaje, como lo maneja Vygotsky, es la capacidad que tenemos no para mandar información como lo haríamos en el estricto sentido de comunicación, como lo haríamos con un perro o un gato. Nos podemos ujú, comunicar con un perro, ¿no? Lo acariciamos y el perro dice, ay, tal vez mueve la cola o se enoja o algo, ¿no? Lo mismo pasa con los gatos o cualquier animal. Se comunican, transmiten información, pero los seres humanos, por medio del lenguaje, nos permite trabajar con un mundo ausente, es decir, tenemos la capacidad de abstraer la realidad. Si yo les digo en este momento, imaginen un elefante, a la mayoría de nosotros nos va a venir el concepto o las características generales de ese elefante, las 4 patas, grande, la trompa, los cuernos, etcétera, ¿no? Es decir, podemos trabajar con un elefante que no está ahorita en este momento, ¿no? Y todos podemos entenderlo. Ahora, es verdad, no se sabe en qué punto surge, se diversifica el lenguaje, ¿no? Lo que sí se sabe, tomando de referencia a este lingüista, es que la estructura temporal de nuestro pensamiento está definida por nuestro lenguaje. Incluso él en algunos comentarios llega a poner que él cree, acuérdense, son teorías, no tenemos la certeza porque pues no estuvimos ahí, ¿no? Son teorías y Hipótesis. nada más. Sí, claro, hipótesis. Y él dice, bueno, por eso es que los rusos tienen mayor número de premios Nobel en ciencias duras, física, química, porque el lenguaje, su estructura de pensamiento los hace pensar de cierta manera, mientras que los de habla hispana, como nosotros, tenemos el mayor número de premios Nobel en literatura. La razón es nuestro lenguaje, ¿no? Esa es una de las características de los humanos. En psicología se manejan 4, que es, y siempre las repito, es pensamiento, lenguaje, conciencia y voluntad. Y aparecen exactamente en ese orden. Eh, Algo muy curioso que tenemos con el lenguaje es que también le da una estructura temporal. Cuando nosotros decimos, voy a ir a la luna, pues nosotros lo primero que decimos es, necesito una nave espacial, necesito comida, podría haber meteoritos, necesito protegerme. Es decir, hacemos un plan temporal y decimos A, B, C, D. Y C no puede saltarse a B. Tiene que haber una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo es el lenguaje. Los animales son atemporales. Incluso autores como Condillac decía que los perros o los gatos no tenían pensamiento, que tenían algo que se llamaba reminiscencia. Es decir, algo en ellos les decía, mira, yo ya oriné en ese perro en este árbol porque huele a mí. Pero no es que tengan un pensamiento de, ay, voy a mi árbol, ¿no?
literal, ¿no? Voy a mi arbolito. Pues no, no lo tienen, no tienen pensamiento, no tienen lenguaje y por lo tanto no tienen conciencia y no tienen voluntad. Pero bueno, nada más era comentarles eso. Ahí en ese aspecto, lo que comentaste, al principio entendí que decías que los humanos no son animales, o nada más las 4 categorías que comentaste eran para distinguir lo que es un humano de un animal común. Lo que sabemos es que esos antepasados, si le queremos llamar así, tenían estas 4 características y desde ese punto de vista son seres humanos. No, sí, lo que, o sea, a lo que yo me refería es que comentaste, por ejemplo, porque yo dije que los humanos taxidérmicamente, biológicamente, somos humanos por las características, somos animales por las características biológicas. Y tú comentaste que la sociología sí distingue, no, perdón, la psicología sí distingue a los humanos de los animales. Sí, claro, tenemos algo diferente, estos 4 procesos Pero psicológicos no que más son bien sería procesos que psicológicos distingue al superiores. humano como un animal diferente. Bueno, si lo quieres llamar desde ese punto de vista, que es, bueno, a autores como este, que decía, pienso, luego existo, ¿cómo se llama? Ay, Sí, No sé el nombre. Descartes, me parece, ¿no? Descartes, sí, René Descartes. Pues ellos decían que por eso somos seres humanos, porque estamos compuestos de 2 cosas, una psique y un cuerpo biológico, ¿no? Lo que Ajá. No, sí, corresponde al yo cuerpo lo único que, biológico, pues lo estudiará la biología, ¿no? sí, yo lo único que quería puntualizar ahí es que finalmente esas características que describes, pues sí, nos convierten en humanos, pero no nos quitan Seres pues la humanos, parte animal. En ese seres aspecto es humanos. nuestra propia característica única, así como un elefante tiene sus propias características únicas que lo hacen elefante, el humano tiene esas características que tú mencionas que lo hacen humano, pero no Sí, deja de ser, un solamente, elefante no deja de sí, ser claro, elefante, no deja de ser animal por ser elefante, igualmente un humano no deja de ser animal por ser humano. claro, con lo que responde a la parte humana, sí, con lo que corresponde a la parte del ser, no existe otro animal sobre la faz de la Tierra que tenga estos 4 procesos, ninguno. Sí, o sea, volvemos a lo mismo, porque si no, ya no sería considerado un humano, así como un elefante. Si no tiene esas características, no sería un elefante. Claro, pero bueno, habrá muchas características que compartan, no sé, de un elefante con algún animal similar, ¿no? Los animales más similares a nosotros creo que son los chimpancés, ¿no? Y Ajá. se han hecho estudios en donde han intentado hacerlos hablar y aprenden algunas palabras en lenguaje de señas, pero De han hecho, llegado a los la que mejor conclusión, hablan son las aves. bueno, no hablan, ¿no? Este, Emiten un sonido, Pues, ¿no? no, Se o sea, aprendiendo a comunican. hablar, me refiero a aprendiendo el lenguaje humano. Y bueno, yo en la universidad llegué a ver los estudios que había con chimpancés y llegaban a la conclusión de que ellos no eran conscientes de lo que estaban diciendo. Realmente aprendían como un perro aprende, por ejemplo, No. a saltar o le da su croqueta, ¿no? En la universidad hacíamos estudios con ratas y les dábamos pellas que eran como croquetes para ratas, ¿no? Y les podíamos enseñar a palanquear. De hecho, se llama la caja de Skinner, ¿no? Por el psicólogo Skinner. Ujú. Hacían muchas cosas, pero de ahí a que tuvieran un pensamiento, es decir, una estructura temporal, un lenguaje, pues no, y mucho menos conciencia y voluntad, ¿no? Sí, de hecho, por eso te digo que ahorita los que más le siguen los pasos al humano después de, ahora sí que después de el siguiente animal que más cercano a él son las aves. Se ha encontrado los cuervos y no recuerdo si era un tipo de perico, pero no recuerdo cuál exactamente. Yo sé que el oro de cabeza amarilla puede pronunciar palabras, pero son palabras repetibles, como está diciendo aquí Karma. Es que creo que las aves repitían porque no pueden mencionar, o sea, dicen como que ciertas palabras, porque no me acuerdo quién tenía un cuervo, y solamente dicen como 3 o 4 palabras más como mamá, comer, ir,
O sea, como... Y son palabras que ya no he oído muy Sí, seguidamente. sí, mi perico Sí, decía, sí, sí, sí. "Chinga tu madre". Sí, porque no es como el ser humano, ¿no? De que ya como nosotros que ya tenemos una comunicación más verbal. Sí, Pero algunos que vamos... otros autores Uh -huh, agregan algunas otras características. Psicología oficial te maneja estas cuatro. Ahí se van bifurcando a diferentes autores, ¿no? Hay algunos que te dicen que, por ejemplo, otra característica del ser humano es el arte, ¿no? Que por eso es muy importante la forma en que nosotros percibimos y expresamos el arte, porque es la forma en la que nosotros vemos el mundo, ¿no? Que nos rodea. Imagínate, hace mucho tiempo la gente esculpía, ¿no? A lo que consideraban el ideal de ser humano, por ejemplo, los griegos, los romanos, y pues era un hombre musculoso, con el S muy pequeño, ¿no? Delgado, fuerte, ¿no? Y ahorita, pues bueno, ya se imaginaron las cosas que vemos en arte, porque pues, nuestra percepción del mundo está en ese nivel, ¿no? Incluso, no recuerdo, hubo un pintor que hizo un experimento precisamente con eso. Era muy famoso, híjole, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se los platico. Era muy famoso y todas las obras que tenía, la gente lo iba a ver, hasta que un día dijo, pues miren, quieren ver que la gente se deja llevar por la fama, etcétera. Un día agarró taza de baño y la puso en medio del museo y toda la gente decía, oh, por Dios, es una muestra de arte, ¿no? Algo nos quiere decir. Y él decía, pues no, güey, no te quise decir nada, solo puse una pinche taza de baño ahí en medio, ¿no? Pero la gente pensaba que quería decir algo, ¿no? Entonces, pues bueno, la decadencia del ser humano habla en buena medida en el arte en el que estamos, pero digo, dependerá, te digo, de muchos autores el punto en el que se vea, ¿no? Pues sí, exacto. del arte pues sí se puede decir que viene desde el hombre que andaba en la cueva porque pues dibujaba todo lo que él veía, lo que Claro. le llamaba la atención. Y O sea, ningún cuervo, ningún chimpancé va a decir, güey, voy a pintar voy a dibujar algo de cómo es que yo veo el mundo, ¿no? Porque no tienen la capacidad de abstraer la realidad. sí, Sí, confirmo. Y luego me entra otra duda bien cabrona, ¿no? O sea, cómo los neandertales pensaban y luego cómo el Homo sapiens empezó ¿cómo se llama? A pensar, luego también cómo ya el Homo sapiens sapiens pensó. Pero ya no hablamos de, o sea, de No, cazar, sino es de que la parte social, ¿no? O sea, de la es parte que el social. habilis ya Ajá, pensaba. El sí. habilis se supone que era el que utilizaba herramientas, ¿no? Y Ujú. cuando tú tienes una herramienta, o sea, cuando tú creas una herramienta es porque tienes un fin para esa herramienta. Es decir, ya pensaba. Sí, de hecho Si, sí. si yo, si yo hago una lanza, mi objetivo es matar un animal, tal vez para comer, etcétera, ¿no? Pero el diseñar una lanza, pues ya podríamos decir que eran ingenieros de su tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tal vez hasta, pues, brusca, ¿no? sí se puede decir que era una ingeniería mecánica, ¿no? Porque pues no, todavía no existe la tecnología que nosotros tenemos ahorita. Pero ya literalmente se las ingeniaba, ¿no? Para comer. Sí, para poder En cazar ese, y sí, en ese aspecto también hay que entender que el mismo lenguaje en sí es una herramienta como tal. Es decir, Ujú. Claro, alguien tenía que pensar los significados de ciertas palabras al momento de crearlas, porque sí, finalmente alguien tuvo que empezar a decirle algo de cierta manera. Por ejemplo, alguien tuvo que decidir que esto es piedra y que esto es arena, etcétera. Obviamente esos registros pues tal vez nunca los lleguemos a tener, pero claro. fue un cambio minucioso de poco a poco, inclusive ha habido ciertos, vamos a llamarlo así, saltos en la historia de lo que ahora se llaman piezas anacrónicas de tecnología, es decir, tecnologías que en algún momento superaron a su entendimiento y que no se siguieron desarrollando. Por ejemplo, en toda la parte de
de Mesoamérica ya manejaban el cero y muchos otros conceptos matemáticos abstractos que apenas en Europa hasta 1100, 1200 empezaron a llegar y ya lo manejaban, por ejemplo, los mayas y algunos otros grupos de América desde el año 1000 o más o menos unos 700 antes de Cristo. Entonces, sí hay una gran diferencia. Aquí lo importante es si esas herramientas tuvieron un impacto en su forma de hacer las cosas. O sea, si realmente ellos lo descubrieron y no hicieron nada con ellos, pues realmente no tiene tanto, pues no tuvo en ese momento tanto impacto y no se difundió. Por eso es que no es homogéneo el cómo crecen las civilizaciones unas con otras, porque algunas, por ejemplo, se pueden topar con algún buen descubrimiento y no explotarlo, y otras llegan el conocimiento a partir de intercambios o de otras cosas, y ellos sí explotan ese conocimiento. Claro. De hecho, es muy curioso que lo menciones porque hay una serie de autores más modernos, además contemporáneos a Vygotsky, que manejan exactamente lo que tú acabas de decir, que el lenguaje es una herramienta y bueno, basado en esto, hay hasta una película de Hollywood que se llama La Llegada, no sé si la hayan visto, es con Sí, sí, Jeremy Renner y Amy Adams, ¿no? Que los extraterrestres Creo que vienen y sí. se comunican, ¿no? Intentan enseñarles su lenguaje, ¿no? Incluso la trama de la película es que se equivoca a la hora de hacer una traducción y resulta que le dice que les traen un, este, un regalo, arma. ¿no? Y ella traduce un arma, ¿no? Pues de alguna manera efectivamente sí es un arma. De hecho, este grupo de lingüistas, ellos piensan que la razón, y estas ya son cosas fumadas, tómenlo así, digan, o sea, no es oficial, porque luego me dicen, es que tú dijiste, tómenlo así, como chisme de TikTok. Este, bueno, estos autores te dicen que una de las razones por las cuales no podemos percibir la cuarta dimensión es porque nuestro lenguaje no alcanza a describirla. Entonces, en la medida en que nosotros modifiquemos y hagamos crecer am, nuestro lenguaje, nos va a quitar la cadena que tenemos, que es la misma que les acabo de decir, la temporalidad. Es decir, nosotros percibimos el tiempo en esa estructura porque nuestro lenguaje está así. Acuérdense que incluso el lenguaje marcó la diferencia entre pasado, presente y futuro. ¿Cómo lo hizo? Pues en el momento en que aparece el lenguaje, sobre todo el escrito, ahí se contempla que ahí es la historia. Antes de eso era la prehistoria, ¿no? Y la historia nos permite dejar una huella en el tiempo. Entonces, si nosotros percibimos diferente el tiempo, lograremos avanzar eso. Pero digo, no es oficial, es teoría y tómenlo así. ¿Creen que Ahí en el sobre esa futuro parte, podemos evolucionar en el lenguaje? O sea, ¿el lenguaje crees que se pueda seguir evolucionando o ya estamos estancados? ahí quisiera yo opinar justamente respecto a lo que dijo. Ujú. Ahí creo que estaríamos haciendo las cosas al revés, porque justamente lo más seguro es que nuestra biología fue la que impulsó nuestra evolución y no a la inversa. Por ejemplo, es muy normal que se tenga esa pregunta de por qué los seres humanos específicamente desarrollaron esa capacidad de inteligencia, de lenguaje, etcétera, pero lo más probable es que se deba a que teníamos las capacidades biológicas para desarrollarlo, es decir, nuestros intestinos, nuestra forma de Teníamos el digerir hardware, la ¿no? comida y sobre todo, ¿perdón? Teníamos el hardware. Exacto. Y sobre todo el punto clave que viene siendo el uso del fuego para preparar los alimentos, eso fue lo que ocasionó que pudiéramos soportar un cerebro más grande. Entonces, en algún momento que hubo esa mutación en la cual un individuo desarrolló un cerebro más grande, pues pudo sostenerlo por medio de esa capacidad, porque por ejemplo, si nosotros trasplantáramos nuestro cerebro, por ejemplo, a un simio o a un orangután, que son más fuertes, o a un gorila, ellos no podrían soportar la carga energética que nosotros le demandamos a nuestro cuerpo para sostener nuestro cerebro. En este caso, creo que más bien sería así, porque justamente, como dices, si nosotros le enseñáramos nuestro lenguaje directamente a un perro,
él pues entendería su limitación, aunque unos extraterrestres vinieran y nos enseñaran un lenguaje más complejo, nosotros lo entenderíamos solamente a lo que estamos limitados. Tendríamos primero que desarrollar nuestras capacidades mentales, nuestra biología para sostener esas mismas capacidades mentales, primero, y ya posteriormente, ahora sí, ya poco a poco iría evolucionando nuestro lenguaje y todo lo demás. Claro. Sí, con eso Bueno, también igual pues fue sí, evolucionando como mejorando sus casas, su agricultura y construyendo pirámides, ¿no? Que no tuvieron que tener como ahorita los que hacen edificios, ¿no? ¿Cómo se llaman estos cuates? albañiles, Ah, sí, los Arquitectos. albañiles. ¿Arquitectos? Arquitectos, porque mortuarios. albañiles sí eran albañiles ellos, porque pues ellos construyeron las pirámides, ¿no? Y no necesitaban de como herramienta súper avanzada para decir, ah, ¿sabes qué? Pues le falta un nivel, hay que darle Claro. pues el nivel No, que pues eran necesiten, ¿no? arquitectos. Ajá. Creo Pues que sí fíjate que había arquitectos. De aquellos sí, tiempos, claro, ¿no? realmente no es, ahora sí que hasta cierto punto es forma de verlo anacrónicamente de nosotros, porque realmente había mucha inteligencia en ese tiempo, o sea, había Sí, muchas máquinas que igual y si no tienes un iPhone 13 con medidor geoposicional que te dice dónde está el norte y todo, ¿verdad? Pero ellos tenían sus formas de astronomía. conocer su ubicación hasta cierto punto, de cuando llovía hasta qué parte se inundaba, etcétera, varias cosas que Creo que hoy también en tienen día, canales de riego. Yo riesgo. De este, riego. Sí, de entonces, hecho, a su bueno, modo, manejaban tecnología muy similar, obviamente no igual, pero a fines prácticos, eh, funcionaba. muy similar a la que seguimos usando hoy. Sí, bueno, antes de que se me vaya, agregaría dos cosas a lo que dijiste antes de esto último. Leí alguna vez un artículo, bueno, la cita debe estar en la revista de muy interesante que leí. Quiero pensar que existe el artículo, ¿verdad? Pero era una revista muy interesante. El Instituto Jeffersonian de Estados Unidos, como los gringos tienen mucho dinero para gastar, hicieron un estudio con huesos que se encontraron y, y, pues ya saben, tomografías, todo lo que los gringos tienen, ¿no? Y llegan a la conclusión de que somos lo que somos debido a que nuestra ingesta bueno, nuestra nutrición era muy alta en proteínas. Ellos creen que éramos carroñeros, que al inicio no teníamos la capacidad de matar animales muy grandes, y lo que hacíamos era que una vez que encontrábamos un animal que había sido pues desvivido por otro animal, nosotros íbamos a comer lo que quedaba, y usualmente lo que quedaba era el tuétano, lo que está en medio del hueso, que es muy alto en proteína. Entonces ellos piensan que, que, bueno, agregando lo que tú dijiste, que efectivamente logramos un cerebro grande debido a esa ingesta de proteína. Incluso hacen un comentario con los veganos y dicen, no, o sea, el veganismo, eso no es para los seres humanos, ¿no? Ahí, en una parte de eso, quiero pensar, yo también pensé, bueno, sin haber leído esto, también se me hizo muy probable que así fuera, porque recientemente estuve viendo unos documentales de unas tribus de África que siguen siendo nómadas y siguen practicando cacería, etcétera. Y es muy gracioso que muchas veces ellos, en vez de cazar directamente algún animal, lo que hacen es seguir manadas de leones y perros salvajes, lobos, etcétera, y les quitan sus presas. Entonces se me hizo muy, eso era lo que hacíamos desde hace 10 millones de años. Se me hizo, Claro. se me hizo mucho más lógico. Y es bien fácil para ellos, o sea, a una manada de leones realmente la reducen con solamente 5 o 6 miembros, obviamente usando estrategias, por ejemplo, moviéndose en diferentes lugares para que los leones no sepan para dónde ver, y a cierto punto los leones se sienten abrumados y mejor se van, o sea, dejan ahí al animal que acaban de cazar y ellos se lo quedan. Y ya, y pues ya, o sea, esa es prácticamente su estrategia en la gran mayoría de las veces. O sea, sí también cazan ellos directamente, pero se les facilita mucho más hacer eso. Entonces,
Sí. De Sí, hecho, es justamente como lo dices. Y lo de mismo hecho, hacen las hienas y otro tipo de animales. claro, lo mencionan también en un documental que es, bueno, muy famoso actualmente, que se llama Chris Hemsworth, Sin Límites, ¿no? Que está en Disney. Si ya lo vieron, bueno, a mí me gustó. Este, Yo no lo he y, visto. Ya me lo pasas. sí, está en Disney Plus. Ajá, pues bueno, bueno, Piratón, así, Cuevana, si te paso la contraseña. Este, y pues bueno, ahí menciona que, bueno, el que entrena a Chris Hemsworth, a Thor, le dice que pues somos carnívoros, ¿no? El problema es que ahora queremos comer carne diariamente, aunque ellos dicen que pasábamos tiempos de ayuno muy largos, porque no es que lográramos cazar o tener carne todos los días, sino que podían pasar hasta días antes de que encontráramos alimento. Entonces nuestro cuerpo fue diseñado para consumir carne, como en grande volumen, bueno, algún día mucho volumen y pasar varios días sin ella, ¿no? Entonces, incluso pues ahí lo ponen en ayuno, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ojalá lo vean. Aspecto de lo que comentaba de las tecnologías anteriores, también hay que tomar en cuenta que muchos de los conocimientos en ese tiempo, que hoy en día pues se nos hacen muy fáciles, entre comillas, eran para ellos hasta cierta manera decodificados en su forma de ver el mundo, en su forma de Claro. religión. Por ejemplo, la mayor parte de las culturas antiguas con religiones antiguas, su religión estaba basada en cambios estacionales y otras cosas. Y asimismo es Sí. que llegaban a hacer sus estructuras, por ejemplo, las pirámides, etcétera, basándose justamente en estos aspectos. No sé las pirámides de Egipto en qué estén basadas, pero por lo menos la mayor parte de las pirámides de América están basadas en posicionamiento solar y lunar, porque sus calendarios eran justamente solares y lunares para saber el tiempo de las cosechas. O sea, Sí, por de eso es hecho, que lo que las tú hacían de esa comentas, manera. Creo que de las hecho, pirámides de Egipcio eran cementerios, era como eran tumbas de los faraones, hasta lo que yo me acuerdo. sí, de hecho, lo que estaba Ok. comentando él, como tal, los antiguos no tenían como ahorita nosotros dioses, ¿no? Ellos adoraban al sol, a la luna, a la lluvia, o sea, tenían todos sus elementos, eran sus No dioses, ¿no? sé, sí, sus dioses. Ajá, Y estaba en el eso dios se de la basa, muerte, el dios de la fertilidad, el dios, Ujú. no me acuerdo. sí, Pero y en aquí eso en México, y en eso se basaron Ahí a, tengo bastantes, ahora sí que objeciones con eso, más que nada por el hecho de cómo están representados, porque por ejemplo ellos ujú, en sus mitos y en sus códices sí los representaban antropomórficamente, a pesar de que sí los relacionaban con ciertos aspectos, por ejemplo al dios de la lluvia, etcétera, sí les daban cierto aspecto antropomórfico. Y de hecho ellos, justamente por eso es que ofrecían sacrificios y hasta cierto punto ofrendas, porque ellos querían ganarse un cierto favor y estaban conscientes de que esos seres pues eran maleables, es decir, se podían convencer. Claro, tienen emociones, etcétera, ¿no? De Ajá, hecho, exacto. fíjate, ahorita que mencionas, es verdad, yo creo que algunos textos, aunque sean religiosones, algunos, no todos, y no en todo, obviamente, habrá excepciones, etcétera. ¿No? Y creo que cada caso es único y tendrá que ser estudiado así. Pero mira, esto lo aprendí de bueno, él es físico, estudió psicología y física, es de la UAM, y estudió un curso de astrofísica. No es astrofísico, solo tomó creo que un diplomado o algo así. Pero bueno, él me decía que en tiempos antiguos, pues bueno, eran muy buenos en astronomía, ¿no? No en astrología, ¿no? Ahorita somos más buenos en astrología que en astronomía. Este, y él decía que una buena manera de fechar los días o las fechas importantes era que cuando escribían sus textos decían en dónde estaba cada una de las estrellas. Entonces, cuando tú haces eso, no importa cuántos años pasen,
o las civilizaciones que vengan, ellos podrán saber qué día fue exactamente, regresando obviamente los astros en cada uno de los movimientos, ¿no? Y no importa el calendario. Entonces, él siempre me decía, pues mira, muchas de los textos que aparecen ahí, puedes encontrar exactamente el día en que ocurrió, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí. Por ejemplo, ese es uno de los problemas que pasó, por ejemplo, en toda esta cuestión de cuando llegan los españoles a América y que tienen toda esta cosmología diferente. Eh, ya ahora ya se está haciendo esa rama tiene un nombre que es arqueoastronomía, me parece. La cosa es que es arqueología combinado con la astronomía para justamente ver las posiciones de los astros, etcétera. Cuando llegan pues todos los frailes y todo el organismo católico para tratar de evangelizar a los indígenas, ellos les preguntan, ¿no? O sea, ¿en qué se basan? O sea, cuál es su forma de ver el mundo, etcétera. Y ellos les explican, ¿no? Pues es que en Teotihuacán, Vamos cosechando. cada cierto tiempo llega tal dios y tal dios y ellos son los que nos dan las ofrendas, ¿no? Entonces estos cuates se agarran y no, pues estos vatos también fumados y dicen que se aparece su dios, pero nosotros no vemos nada. Y así, ¿no? Así lo registraron, pero por medio de esos registros y ya conociendo el contexto de los códices y todo eso, se sabe que ellos tenían ciertos astros que significaban ciertos dioses, por ejemplo, Quetzalcoatl con Venus, algún otro dios con otra estrella, etcétera. Así que a cada uno le comentaban, le ponían un numen, o sea, una forma de verlo, y lo que simbolizaba eso que les estaban diciendo es que cuando coincidía que bajaban justamente en el centro de las pirámides esos astros, es cuando empezaban sus temporadas de ciertas cosas. Entonces ellos así lo veían, como que bajaban sus astros, pero realmente lo que estaban diciendo es que bajaban hacia del cielo, bajaban hacia las puntas de las pirámides, y para ellos eso era lo que significaba que ya podían empezar a hacer pues su cosecha o viceversa, iniciar la plantación. Sí, pues yo creo que sus diferentes actividades, ¿no? Que involucraban no solamente la agricultura, ¿no? Sino ganadería, etcétera, ¿no? Bueno, aquí ganadería no, porque eso no lo tenían, pero otro tipo de, por ejemplo, temporadas de caza, etcétera, eso sí. Sí, sí, sí. Mm, Pues bueno, Sí, yo lo Creo tengo que la entendido ganadería lo trajo, exactamente. creo que la ganadería lo trajo los españoles, si no me equivoco, porque no había vacas aquí en esos tiempos. No es endémica sí, de aquí sí. de México. Pues está muy interesante la plática, pero pues ya nada más nos quedan 5 minutos. No sé si quieren agregar algo más, que a las 12 cerramos. El Se cierra el changarro. changarro. Se cierra el changarro. Ujú. Pues nada más tomar en cuenta que pues bueno, son teorías y que si bien esas teorías nos han ayudado a explicar mucho, mucho de lo que ahora es del ser humano, de lo que nos espera y de lo que fuimos, siempre no debemos perder el punto de vista que son teorías y que cualquier descubrimiento podría derrumbarla en cualquier momento, ¿no? Y que no lo debemos dar por sentado. Está bien Mm. utilizarlas, pero no darlas por sentado, ¿no? Entonces, pues nada, me encantó platicar con gente como ustedes y pues les agradezco mucho. De nada, Albert. Sí, pues gracias a ustedes por a- a subir a dar su, su punto de vista. E igual aprender un poquito más cada de pues de este tema, ¿no? Y que su aportación pues es muy beneficioso para los que no sabíamos mucho sobre este tema. ¿Algo que quieras agregar, Igual yo Andrés? nada más para igual agradecer y despedirme. Ok, sí. Entonces nos vamos. ¿Cómo era? Tengo que Así hacer la es. despedida yo, la haces tú. La haces tú. Te toca a ti. La madre.
Ok, pues muchas gracias a los que nos escucharon, a los que estuvieron aquí. Para todos recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Café Sin Censura, aquí como en TikTok, aquí está abajo, más píquenle al usuario y pónganle seguir. También estamos publicando en YouTube pues ya no sabemos, pero estamos publicando de lunes a sábado, la chingada, en YouTube como Café Sin Censura. Nos encuentran así, también en Instagram, en Twitter y en Facebook. Así, tenemos página y pues para que estén más al pendiente de todo. Y pues cada uno por si a Lico lo escuchan todos los martes y a mí todos Miércoles. los... sí, cierto, miércoles. Francesas son los de los martes. Martes francesa, miércoles licos, jueves con su servidora, viernes pues ya vamos a empezar a hacer pues los podcasts aquí con invitados, o poniendo temas igual que los lunes que son de temas random, ¿no? Y pues esto es todo, muchas gracias y eso es Café Sin Censura. Nos vemos, cuídense, descansen, los queremos bastante. Nos vemos hasta la próxima y pues... nos vemos el lunes, porque el lunes hay live. Ahí les avisamos quién va a abrir live. Para que se suban. Va a haber temas randoms ahí. Entonces, ahí nos vidrios. Ahora sí, ya. Córtale, Adiós. mijo.